Bueno, les damos la bienvenida a la presentación del- de la última publicación de Fundación Espigas. Antes que nada, quiero hacer una breve introducción. Quiero agradecer, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a las personas que nos acompañan hoy para realizar esta presentación. Quiero agradecer a Mari Carmen Ramírez, quiero agradecer a David Elliott, y quiero agradecer también a Daniel Quiles, con los cuales vamos a realizar esta presentación en el día de hoy sobre este libro que acabamos de publicar, que lleva por título Benedict Obras 1968-1978. Quiero también agradecer, en primer lugar, a una aclaración de carácter técnico. Les pido por favor que mantengan em, sus los audios apagados, se mantengan muteados, y también, si es posible, para mejorar la calidad de la transmisión, que mantengan sus cámaras apagadas. Luego vamos a tener un breve momento para conversar con las personas que presentarán en esta presentación, y así que bueno, luego podremos participar en un momento conversando sobre la obra de Benedict. Antes que nada, quiero sobre todo agradecer a todas las personas que hicieron posible este libro. Un libro de estas características solo es posible porque muchas personas aportan y ayudan a la realización de este libro. En ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a toda la familia Benedict. Quiero agradecerles por el apoyo desde el comienzo para la realización de este libro. También quiero agradecer a todos los autores que participaron de este libro y a quienes nos acompañan. Además de quienes nos acompañan en esta presentación, quiero también mencionar a Marcelo Pacheco, quiero también mencionar a Fernando Davis y a Victoria Lopresto, y también un agradecimiento muy especial a la edición de este libro, que fue realizado por María Torres. Quiero agradecerle a ella, y el agradecimiento a María también se extiende a todas las personas que participaron en la realización de este libro en las distintas partes, tomando participación en la traducción, en la corrección, en el diseño. Así que a todos ellos quiero agradecerle muy, muy especialmente. También quiero agradecer a aquellas personas que nos ayudaron nuevamente a que este libro sea posible, y como hablábamos hace un momento, en quizás uno de los momentos, uno de los tiempos, uno de los años más difíciles que le ha tocado atravesar a cualquier institución cultural y a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, quiero agradecer el apoyo que han tenido Claudia Caraballo de Cuentín, Andrés y Canela von Buch, Gisela Werheim, Mauro Gerlitzka y BHN Vida, Sociedad Anónima. También quiero agradecer el apoyo que hizo posible este libro, que fueron básicamente el programa Mecenazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también un agradecimiento muy especial a ISLA, el Institute for Studies on Latin American Art. Los agradecimientos también se extienden, por supuesto, a todos los participantes y directivos y socios de Fundación Espigas, que no solamente durante mucho tiempo trabajaron para llevar a cabo este libro, sino también que concibieron la colaboración que hoy Fundación Espigas tiene con el Centro de Estudios Espigas, una colaboración entre una fundación y una universidad nacional que permite que hoy el archivo esté en condiciones adecuadas para que sea preservado y para que sea puesto a la consulta. Si bien este año justamente uno de los objetivos principales que nosotros tenemos, que es que estos archivos puedan ser consultados, que nuevas investigaciones se realicen con respecto a estos archivos, eso ha quedado afectado por la pandemia que estamos atravesando. Estoy seguro que el año que viene vamos a poder volver, regresar y también promover y ayudar a la difusión del arte argentino y latinoamericano y a la realización de nuevas investigaciones. Por eso este proyecto, que es un proyecto complejo, es un proyecto donde muchísimas personas han puesto su esfuerzo,
Realmente quiero agradecer a cada uno de ellos, y si quizás en esta pequeña enumeración me estoy salteando una persona, pido anticipado mis disculpas. Sin mayor dilación, quiero comenzar con las presentaciones. La primera presentación que nos va a acompañar en el día de hoy es la presentación de David Elliott. David Elliott participó con uno de sus textos en este libro, y básicamente una breve reseña sobre David Elliott. David Elliott es actualmente curador del Repertory Museum of Contemporary Art en Guangzhou. Ha sido el director del Museo de Arte Moderno de Oxford desde 1976 hasta 1996. Ha sido también director del Moderna Museet en Estocolmo desde 1996 hasta 2001. Desde 2001 a 2006 ha sido director del Mori Art Museum en Tokio, y también en el 2007 ha sido director del Museum of Modern Art en Estambul. David Elliott nos va a compartir en un video grabado que voy a compartir con ustedes ahora, y comenzamos así las presentaciones. Nuevamente, muchas gracias por participar. Un placer realizar esta presentación con todos ustedes de este nuevo libro de Fundación Espigas. Hello, my name is David Elliott, and I've contributed to this wonderful book. And also I was director of the Museum of Modern Art in Oxford in 1994, when we put together an exhibition called Art from Argentina, 1920 to 1994. Now this was really the time that I met Luis Benedit and worked with him. And it was really an incredible occasion. I started to do this exhibition really through an introduction from a friend who was director of the Serpentine Gallery in London, Alistair Warman, who had been approached by Claudio Rojo, who was the Argentine culture attaché in London, about the idea of doing something about Argentine art in Britain. He realized that he couldn't do it. He knew that I'd worked with a number of Latin American artists for the previous 10 years, particularly in Mexico and Brazil, and would I be interested? My initial response was, I really don't know. I don't know anything about art in Argentina, except for the tireless Jorge Glusberg, who used to send us the small brochures that CAYC sent out. But I'm not even sure that I knew that was based in Argentina. I knew about Glusberg and CAYC, but yeah, anyway. So I went to Canning House, which was the Luso-Hispanic American Council Research Center, and they had a big library. And I went to look on art in Argentina, art from Argentina. They had one book on one artist who was Queiroz, who was a gaucho artist in the 1920s. I thought, my God. But I went back to Claudio Rojo and said, it can't be just this. And he said, no. I said, if you send me over, and there's no strings attached, and let me have a look and see what's happening now, and a little bit about the art history, because I've always worked with a historical framework for the contemporary. And I'll tell you at the end of that trip if I think there's anything there. I guess this must have been 1992 or late 1991 that all this happened. So I made my first trip then. And I'm fairly sure that I met Benedit on that first trip. It would have been through, of course, Ruth Benzacar and Jorge Helft. He was a close friend of Helft, and I think had made some architecture for him. And I was pretty impressed. But as I began to look more deeply into it, I began to understand really what a critical role that Benedit played. Anyway, this exhibition, which Benedit was a part, had this big title, Art from Argentina, 1920 to 1994. So it was obviously somewhat of a potpourri, of a rather personal selection, in that I made it as an outsider.
But it covered the ground. We didn't go with Peter Ruti, but we started with Jules Salah. And we ended with Miguel Harte and Pablo Siquer. And in between, there was this amazing discovery of art, which very few people in Britain or Europe knew about. And those who did were incredibly enthusiastic, and was able to really enlist them into this overall project, because of course one person can't do an exhibition like that. It has to be many people, and I had many collaborators in Argentina and also in Britain, Great Britain. Gabriel Perez Barreras made his first really big public outing there, writing about the Mahdi and neo-concrete artists, and many other writers contributed to this. Now, I was impressed by Benedict's work, but it was really how to approach it. It was quite cerebral, and I was looking at the things he was making through the 80s and the early 90s, and in particular the things about the gauchos, not at all the Queiroz image of gauchory, but these meditations on folk art and on objects and on identity, on pampa, on geology, on the weather even, and their reduction into kind of fetishized objects, whether it be boleaderos or it be models of caricatures of gauchos, or the things they used for castrating young bulls. And this really intrigued me, and I began to learn a bit more about the works he'd done with his son Thomas, really taking images, creating systems, his interest in systems, his interest in ecologies, and most of all, his interest in identities. Now, he wasn't a fancy kind of guy at all. He didn't play the role of the artist. I mean, Pablo Suarez or Victor Grippo, very different characters. I'm sure he's good friends with both of them, but he was almost diffident, but extremely smart, and the smartness came out in his work. And I asked him to develop his Voyage of the Beagle works for us for a very particular reason. Oxford had this in the 1850s, I think it was, or 60s, built a natural history museum and the Pitt Rivers Museum, which is of anthropology. And they both remain more or less as they were in their 19th century eclectic view of collecting cultural objects. And this very much rhymed with how Benedict himself had been working. And also the whole building of the museum mixed it's in a Gothic style, but using cast iron and glass. So it's a very transparently roofed building with these pointed arches in it. Was made at the time of the great controversies by Lyell and provoked by Lyell and Charles Darwin about evolution, and really going against the kind of idea that God created the world. And this was a very hot thing in Britain and in Oxford in particularly at this time. And it seemed to be a great idea to have Benedict's musings on this, on the Voyage of the Beagle, which was the kind of starting point for the origin of species, and his insight into this, and also the way how he brought together fragments, or he made fragments, he constructed fragments, and so
in the Pitt Rivers in the top gallery, and I'm very grateful to Janet Moore, who was a registrar at this time. She's now in Boston Museum of Fine Arts, for jogging my memory of this. Benedict made his Voyage of the Beagle series, painting these big blocks of color on the wall and then putting these different fragments and objects there. Of course, the portraits of the Indians and the indigenous people, and also of the people who were manning the Beagle, the sailors on the Beagle. And that was quite incredible intervention. It's one that Benedict himself enjoyed greatly. He was fascinated to find the remains of a dodo in the museum as well. And then in the museum itself, he made this absolutely haunting work, and it's called Signals from the End of the World. And this will stay with me forever, really, because it's about the Indians, the first peoples who were there, who disappeared, and who just disappeared from smallpox. I mean, some of them were killed, but it was just an attrition. And so it was amusing on these people. There was the first dictionary between Spanish and well, actually, I think it was Welsh and this language. And there were models of missionaries, of Indians themselves, paintings of Indians themselves. And there was a photograph of one of the last of these Indians. So you had the evidence of the language there. You had the model which Benedict had made of the fires that they lit up there, the Tierra del Fuego, the fuego there. And you had this man half naked, squatting on the ground with a spear looking out at you, which was projected on the wall. And you suddenly become aware that the language, the people no longer exist. That terrible lack, that terrible void, that terrible melancholy was part of Argentina too. So, my memory, Luis Benedict. Bye bye. Bueno, muchas gracias, David Elliott, que está también participando, así que por este recuerdo, por este emotivo recuerdo de lo que fue la experiencia de trabajar con Benedict en la muestra Art from Argentina, allá en Oxford en 1994, una exposición que luego finalmente terminó también en Buenos Aires al año siguiente, en 1995. Ahora le cedo la palabra a Mari Carmen Ramírez, casi como si fuera necesario, cuando no lo es, brevemente la voy a presentar. Mari Carmen es Worldham Curator de Arte Latinoamericano y directora fundadora del International Center for the Arts of the Americas en el Museum of Fine Arts, Houston. Es un momento también de doble celebración por el lanzamiento de la nueva web de Documents of Latin American and Latino Art, que ustedes la pueden visitar y pueden ver la gran cantidad de nuevos documentos que han subido, como han mejorado también la accesibilidad de esa documentación en un trabajo realmente increíble que vienen realizando hace muchos años. Al mismo tiempo es un momento de celebración por la inauguración por la apertura, mejor dicho, del nuevo edificio del museo en Houston. Básicamente, en una breve reseña de Mari Carmen. Mari Carmen ha sido curador de arte latinoamericano en el Blanton Museum y también profesora adjunta del Departamento de Arte e Historia del Arte en la Universidad de Texas en Austin. También ha curado numerosas exposiciones, entre ellas Inverted Utopias, en el año 2004 en el Museum of Fine Arts Houston, y recientemente ha curado la exposición retrospectiva de Beatriz González, también que tuvo lugar en el Museum of Fine Arts Houston y en el Perez Art Museum en el 2019 junto a Tobias Ostrander. Y también 2019 es Between Play and Grief Selections from the Latino American Collections. Sin mayor
dilación, Mari Carmen, te invitamos a abrir tu micrófono y participar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de Agustín para acompañarnos hoy. Es un placer poder compartir con ustedes mis experiencias y visión desde adentro sobre la obra de Benedict, ahora plasmadas en este fantástico libro. Mi sincero agradecimiento además a quienes colaboraron arduamente y durante años en la organización, edición y presentación del volumen. Mauro Erlitzka, Francisca Mancini, María Torres, Fernando Davis, Ariel Isaacs, que proveyó el apoyo para que se pudiera publicar finalmente, y por supuesto Agustín. Mi enhorabuena a todos. En esta breve presentación me propongo abordar, si bien esquemáticamente y a manera de testimonio, ciertos desafíos que tuve que encarar en la investigación que sirvió de base a mi contribución a este libro. Retos que tal vez aporten luces sobre aspectos poco divulgados de la producción de quien considero un visionario e innovador argentino. Benedict visitó Houston por última vez en 2013 para la apertura de la exposición Antonio Berni, Juanito y Ramona, con curaduría conjunta de Marcelo Pacheco y mía, organizada entre Malva y Museo de Houston. En medio de las festividades oficiales hubo la oportunidad de platicar. En ese momento me expresó su deseo de que escribiera un ensayo para un volumen sobre los primeros 10 años de su obra, el cual estaba siendo proyectado bajo el sello de Fundación Espigas. Mi respuesta, por supuesto, no solo fue positiva, sino entusiasta. Después de todo, mi primera introducción a su obra se dio en forma de varios dibujos y acuarelas de ese mismo periodo inicial en la colección del Jacques Blanton Museum de la Universidad de Texas en Austin, donde operé como curadora de arte latinoamericano entre 1988 y 2001. Tales ejemplares, donados al Blanton por la coleccionista neoyorquina Barbara Duncan, una temprana admiradora del trabajo de Benedict, despertaron en mí curiosidad acerca de las intenciones del artista y sus vínculos con otros movimientos internacionales de posguerra. Suspendidos entre caricatura, arte ecológico, entomología, arte de sistemas y prácticas conceptuales, estos dibujos apuntaban hacia una característica vertebral de su propuesta artística. Me refiero a la peculiar excentricidad y en cierto modo impenetrabilidad de su planteamiento radical. Posteriormente, durante mis múltiples viajes a Buenos Aires, tuve la oportunidad a través de Ruth Ben-Zakar y Jorge Helft de tener acceso personal a Benedict y entablar una relación tanto de amistad como de trabajo, lo cual me llevó a incluirlo en exposiciones como Realineando la Mirada, Dibujo Experimental Sudamericano en el 96, Cantos Paralelos, la parodia en el arte argentino en el 98, ambas organizadas por el Blanton con itinerancia en diversas ciudades de los Estados Unidos y América Latina. El fitotrón, ahora en el acervo de Malva, también figuró de modo prominente en la versión tejana de Utopías Invertidas con co-curaduría de Héctor Olea en el 2004. Si bien el trabajo realizado en estas exposiciones aclaró muchos aspectos de su propuesta artística, el periodo inicial seguía todavía lleno de lagunas e incógnitas. Para aquellos que no están familiarizados con su trayectoria, habría que señalar aquí que en plena actividad como arquitecto y siendo un artista autodidacta, Benedict surge en la pujante escena artística de Buenos Aires de mediados de los 60, con una serie de pinturas en esmalte que muestran animales robotizados, así como ambientes en cajas de acrílico que albergan organismos vivos, tales como abejas, aves, peces, hormigas, caracoles y plantas. Tras su notable participación en la Bienal de Venecia de 1970 con el Biotrón, un enorme ambiente para 4.000 abejas, de inmediato hizo la transición hacia la esfera internacional, donde obtuvo cierto reconocimiento por sus sistemas vivos. A pesar de la naturaleza singular de sus logros, de su larga trayectoria y prolífica carrera, el aporte inobjetable de Benedict al arte de posguerra, no solo argentino, sino internacional,
aún no lograba el nivel de atención crítica merecido. En vez de una contundente acogida crítica, sus obras solo habían alcanzado el estatuto de objetos de culto entre entusiastas del arte conceptual, ambiental y de sistemas. Más aún, su obra aún hoy genera una perplejidad ostensiva ante la cual se yerga como desafío para cualquier curador o historiador del arte que ansíe descifrarla. De ahí que la posibilidad de hurgar en ese primer periodo quizá contenga claves determinantes para un acercamiento más ponderado y justo sobre su obra. La oportunidad de largas conversaciones para aclarar dudas acerca de aquella tan poco comprendida etapa de su obra me llenaba de expectativas. Lo menos que me imaginaba en ese momento es que él mismo ya no estaría presente para acompañar el proceso. Al igual que con varios artistas de su generación, el estado de investigación en torno a la obra de Benedit era y sigue siendo extremadamente limitado. Generalizaciones levantadas en textos, tanto de época como contemporáneos, jamás fueron cotejadas con fuentes de archivo o testimonios, ni en la Argentina, ni menos aún en el extranjero, donde el concepto de arte de sistemas se forja. Excepciones notables las representan el trabajo de Marcelo Pacheco, destacado curador e historiador del arte, quien organizó la primera retrospectiva de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, y colaboradores del artista como Patricia Rizzo, quien fuera la primera en documentar aspectos de su vida y obra. La presencia de un extenso archivo puesto a mi disposición prometía auxiliar la tarea, cubriendo vacíos de información que entrevistas orales no podían suministrar. No obstante, aún con este recurso maravilloso, el primer gran desafío que tuve que confrontar fue la omnipresencia de un marco de interpretación cerrado, o bastante cerrado, de la obra de Benedit, generado desde la pluma de Jorge Glusberg. El fundador del CAIC, a todo lo largo de esa década influyente, acaparó la interpretación de la obra de Benedit casi a modo de escritor o crítico exclusivo. Desde los albores del CAIC, Glusberg promovió a Benedit como siendo artista emblemático, no solo del grupo, sino de una tendencia que al menos nominalmente lo proyectaba a nivel internacional. Ambos se habían conocido en la segunda mitad de los 60 y trabaron larga amistad con colaboración que duró décadas. En una serie de muestras, así como en influentes textos que circularon ampliamente, escritos entre 1968 y 1977, el periodo clave de las actividades del CAIC, Glusberg montó todo un marco de interpretación crítica que postulaba a Benedit en el liderazgo de un arte de sistemas objetual. Por más incómodo que resulte para ciertos nacionalismos críticos, era un movimiento que él mismo se atribuyó falsamente, partiendo de la estética de sistemas de Jack Burnham, lanzada 2 años antes desde la revista Art Forum en 1968. La historia del CAIC, hasta donde sé, aún no ha sido investigada a fondo, y mucho menos escrita desde parámetros críticos que escapen a la localidad. Por ello no es de sorprender que la relación de Benedit con el CAIC, incluso con el marco crítico elaborado por Glusberg, tampoco haya sido sometida a un examen riguroso de fuentes, ahora más accesibles que nunca. No cabe duda que el fundador del CAIC, a quien dicho sea de paso también conocí y traté bastante con deliberada distancia desde mediados de la década del 80, fue un agente articulador fundamental para la promoción y difusión del arte experimental argentino que abarca las décadas de 60 a 80. Al César lo que es del César. No obstante, también habría que reconocer algo incuestionable que implica poder, visibilidad e intereses. Su rol de caudillo artístico lo tornó en un personaje autocentrado y evidentemente problemático. Más aún, habiendo sido discípulo en historia del arte del propio Jorge Romero Brest, Glusberg tenía aspiraciones intelectuales aunadas a su negocio particular como director de una fábrica de lámparas en la calle Pampa. Era conocido por contratar escritores fantasma para redactar sus numerosos artículos, ensayos, libros y catálogos. En principio, esto podría explicar las múltiples inconsistencias teóricas o incluso descarados plagios ipsis literis que atiborran los escritos que llevan su nombre. En el caso de Benedit,
muy pronto me percaté de que las apreciaciones más sagaces de su obra resultaron ser apropiaciones de textos paradigmáticos en esa época, tanto de Burnham como de Germano Chelant y seguramente muchos otros. No obstante, no cabe duda que tal estrategia debe ser vista como parte de la plataforma institucional que Glusberg estaba apuntalando para el CAIC, la cual procuraba articular un movimiento de cierta autonomía regional, capaz de proyectar a los artistas nacionales en el escenario del arte en el exterior, usando como punto de partida en este caso las más recientes tendencias vanguardistas ilustradas por las corrientes teóricas en boga: conceptualismo, estructuralismo, semiótica y, por supuesto, el arte de sistemas. A su juicio, dicho popurrí teórico-artístico se justificaba en la medida en que representaba una vasta expansión de la categoría arte de sistemas en manos de artistas argentinos deseosos de hurgar en una amplia red de disciplinas. Sin embargo, tomando en cuenta esta visión retrospectiva, habría que reconocer divergencias radicales que separan las esculturas biológicas de Benedit, por un lado, de todas aquellas propuestas asistemáticas y metidas en el CAIC dentro del mismo saco. Entre ellas las pop, no objetuales, happenings y otras basadas en lenguaje que esgrimieron los integrantes de este grupo. Es más, la estrategia cultural del vale todo, esgrimida por el caudillo cultural, afectó de manera negativa la postura radical e incuestionable aporte de Benedit dentro de coordenadas internacionales de dicha tendencia. En otras palabras, en vez de subrayar enfáticamente su rol pionerísimo frente a exponentes europeos y norteamericanos del arte de sistemas, la táctica glusbergiana acabó por marginalizarlo en cierta medida, hasta proyectarlo como parte de una manifestación conjunta local. A diferencia de este marco interpretativo, mi argumento implica que las múltiples poéticas que se articulan en la obra de Benedit entrañan algo bastante más complejo a niveles teóricos y prácticos que la perspectiva glusbergiana pudo esquematizar. Su modus operandi fue agudo, pero en cierta medida doctrinario y cargado de intereses personales que la distancia crítica que establece el tiempo nos obliga a evitar. Al mismo tiempo, reconozco que si bien el contexto discursivo elaborado por Glusberg, así como su falta de rigor, no permitían una entrada más objetiva a la obra de Benedit, sus pistas, aunadas a documentos de prensa y otras fuentes de archivo, resultaron de gran utilidad. Incuestionablemente me forzaron a indagar los nexos existentes entre esa primera fase artística de Benedit y los denominados arte de sistemas y arte povera. Mediante el estudio comparativo con la teoría y obra de otros representantes de dichos movimientos, el filipino radicado en Londres David Medalla, el alemán Hans Haacke, el griego Yanis Kounelis, etc., pude llegar a identificar diferencias con tales movimientos con el fin de auscultar la especificidad de la propuesta benedictiana. Entre los hallazgos que resultaron de esta investigación se encuentran el impacto decisivo en la trayectoria de Benedit de la exposición de Kounelis en la Galería Ático en 1967, donde el griego expuso pájaros y plantas vivas en diálogo con pinturas, formato que Benedit adoptaría en el Microsó, su primera instalación a gran escala en Galerías Rubers en 1968. Entrevistas y documentos de época, de hecho, sitúan el Microsó como una obra medular en la trayectoria de Benedit. En suma, desde mi punto de vista, al compararse la obra de Benedit con la de otros exponentes del llamado arte de sistemas en el ámbito internacional, ciertos rasgos específicos de su propuesta destacan de manera notoria y extremadamente original. Me refiero a la negativa de Benedit de romper tanto con la tradición de la imagen como con el oficio artístico mismo, algo impensable en otros contextos de la misma tendencia. Subrayo toda aquella obstinación referible a parámetros estéticos como la buena forma, que a lo largo de su producción no ceja de cuestionarse, ampliarse y recrearse. En efecto, a diferencia de otros exponentes del arte ecológico o de sistemas, Benedit refuta la índole ilusionista de la pintura, al mismo tiempo que conserva el referente humano o animal, tanto en croquis como en obra.
Es por ello que sus ambientes se destacan por la persistencia de la imagen bajo la forma de organismos vivos, ya sean abejas, peces o caracoles, los cuales combina con sistemas racionales de organización biológica u observación científica. Al compararlo con muchos de sus contemporáneos, tanto dentro y fuera del CAIC, el arte de Benedict, ya sea por el lugar de privilegio que le otorga al objeto, o bien por su despliegue de destreza y virtuosismo técnico, trasluce un cierto anacronismo que no solo lo torna más atractivo, sino incluso ampliamente gratificante. De modo rebelde, usa la ciencia de su tiempo para su arte, pero no abandona principios humanistas trazables de modo renacentista. Tales características ya son notorias en aquella década crítica, puesta en consideración a través del volumen, y se tornan aún más evidentes al irse pronunciando en su obra realizada después de 1978. Al reunirlos, tales rasgos singulares de la producción de Benedict señalan así un legado instigador, complejo y en última instancia inclasificable. El nominalismo está de más porque escapa a parámetros eurocéntricos y se coloca deliberadamente también demasiado lejos de los movimientos de la vanguardia argentina, según han venido siendo clasificados. Por lo tanto, exige un nuevo examen axiológico, con distanciamiento crítico, ajeno a la localidad, partiendo de valores y hechos de circulación internacional, o más bien combinando valores de la localidad con valores y hechos de circulación internacional. Su obra no solo lo merece, lo pide a gritos por tratarse de un aporte de primera magnitud. Lo que distingue, y quiero enfatizar, la producción inicial de Benedict en el contexto del arte europeo y norteamericano de posguerra es una idea innovadora de la imagen que se articula no a contrapelo, sino en el meollo de propuestas altamente experimentales basadas en sistemas. Sus orígenes pueden hurgarse desde el humanismo existencialista francés de posguerra, así como los principios del arte povera, aquel movimiento radical italiano que Benedict absorbió durante su estadía romana de 1967. Dato importante por anticipar el periodo que nos ocupa. En dicho sentido, en vez de aceptar en su totalidad el impulso racional y cibernético nodal en la estética de sistemas de Burnham, Benedict opta por un enfoque neo-humanista que busca despojar a la imagen de su artificialidad, procurando volver a su estado preicónico y sin duda alguna real. A juicio de Benedict mismo, solo bajo tal estrategia regresiva, el arte sería capaz de resistir a los embates de deshumanización provocados por el influjo tecnológico cada vez más generalizado y acentuándose incluso en el arte a partir de los 60. Desde esta perspectiva actualizada, el arte de sistemas y el paradigma científico que adopta Benedict, en vez de ser fines en sí mismos, como el propio Glusberg pretendió hacernos creer, pueden ser considerados como parte de un proyecto político ideológico más abarcador y de extrema pertinencia en la Argentina. Al hacerlo, no solo desafiaba expectativas locales, tanto clasificadoras como apresuradas, sino que se granjeaba cabalmente una envidiable posición de primer plano ante tendencias, digamos, afines en lo que atañe a la historia del arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Carmen, por tu presentación. Como les comentaba al comienzo de la presentación de este libro, vamos a tener unos breves minutos para responder algunas preguntas, así que por favor, quienes tengan dudas pueden dejarlas en el chat del Zoom, o si están viendo en forma simultánea esta presentación en el Facebook, también pueden realizar sus preguntas en ese lugar. Nuestra última presentación nos va a acompañar Daniel Quiles. Lo voy a presentar brevemente. Daniel es profesor asociado de Historia del Arte, Teoría y Crítica del School of Art Institute of Chicago, donde enseña sobre teoría e historia del arte de la posguerra de las Américas. Su trabajo se centra en el video y el conceptualismo argentino. Ha publicado, entre muchas publicaciones, como parte de la serie de conversaciones de la Fundación Cisneros, la entrevista a Jaime Davidovich, y ha contribuido en también numerosas
publicaciones, entre ellas la retrospectiva realizada en la obra de David Lamelas, A Life on Their Own, que fue inaugurada en ocasión del proyecto Pacific Standard Time en el año 2017. También ha participado con capítulos en diversos libros, entre ellos los recientemente Latin American Modernism and Technology, publicado por Africa World Press, y próximamente en A Companion to Modern and Contemporary Latin American and Latino Art, published by Will Blackwell. Daniel, somos todos oídos para continuar con tu presentación. Hola, quiero empezar por agradecer profusamente a Agustín Díaz Fischer de la Fundación Espigas por la organización de este evento, así como a Marlo Erlitzka por invitarme hace muchos años a contribuir a este volumen. También es importante mencionar la generosidad de Isla y Ariel Isaacs por su apoyo a este proyecto. Me honra aparecer en estas páginas con Mari Carmen Ramírez, una de las defensoras más importantes del arte latinoamericano de los últimos 30 años, así como con los estimados curadores y investigadores Marcelo Pacheco, David Elliott y Fernando Davis. Han pasado varios años desde que escribí mi modesta contribución a este volumen y su publicación y otras iniciativas actuales es una excelente oportunidad para evaluar dónde se encuentra ahora la comunidad académica sobre Luis Benedit e instituciones como el CAIC. En estos breves comentarios voy a revisar algunos de mis argumentos y luego propondré algunas direcciones posibles para futuros estudios de Benedit. La contribución de Mari Carmen Ramírez a este libro es un relato brillante de la práctica de Benedit y una base para futuras investigaciones sobre el artista. Ella identifica su singularidad como un artista de sistemas en relación con los contemporáneos internacionales y del CAIC al demostrar, junto con la presentación austera de los sistemas, la persistencia de Benedit en dibujar y pintar hacia un kit artesanal. Y dada la riqueza y complejidad de sus dibujos, yo lo llamaría virtuosidad. Para mi discusión sobre Benedit y la cibernética, utilicé como punto de partida una mención de Ramírez muy anterior a los habitáculos controlados para insectos y plantas, de su emblemática exposición Inverted Utopias, organizada con Héctor Olea en el año 2004. Ramírez describe Fitotrón como, cita, una metáfora cáustica para ilustrar el trágico desenlace de las utopias latinoamericanas en la última parte del siglo XX. Recuerdo que cuando leí por primera vez este argumento, cristalizó algo para mí sobre el paso del arte de los años 60 al de los 70. No solo un desencanto con propuestas revolucionarias, pero esta necesidad de la metáfora para evocar una situación política más y más siniestro. Releyendo mi ensayo, creo que no queda suficientemente claro hasta qué punto estoy de acuerdo con esta lectura y la considero válida junto con otras perspectivas sobre el significado del trabajo de Benedit. Según lo entendí, Fitotrón como metáfora trata el sistema como una imagen alegórica del utopismo del finales de los 60 y la prefiguración de las cárceles que sostienen la vida desnuda, como dice Giorgio Agamben. Sin embargo, al considerar estos objetos como imágenes, parecía que algo no se tenía en cuenta, la idea de que presentaban sistemas para su inspección.
Comencé a considerar que aspectos del trabajo de Benedict representan la continuidad entre el arte de los 60 y 70, lo cual tiene sentido porque, por supuesto, estuvo activo en los 60 como artista y arquitecto. Para mí, el término clave del CAIC, comunicación, ocasionó una consideración de la presencia de la cibernética como discurso en el arte argentino durante este periodo. Les muestro aquí una obra de Víctor Grippo del año 66 titulada simplemente Sistema. Grippo sería más tarde colega de Benedict en el CAIC y mi inclusión de otros artistas es deliberada. No veo que ninguna de estas ideas evoluciona en un vacío. Y de hecho afirmo que uno de los mayores logros del CAIC fue colectivizar arte de sistemas, convertir su producción de una iniciativa explícitamente comunitaria desarrollada en un ámbito casi académico. Sistema consistía en 3 cartulinas ilustradas con textos, fotografías y diagramas que corresponden al artista emisor a la izquierda, la obra canal en el centro y el público receptor a la derecha. La obra es adaptada del modelo de comunicación de Claude Shannon y Warren Weaver en el año 48 y discutido de Roman Jakobson y otros más tarde. Ambos diagramas comparten una estructura tripartita y el movimiento de un mensaje de izquierda a derecha, desde un hablante o fuente de un mensaje hasta un receptor o destinatario. Grippo halló equivalentes de los términos comunicacionales en el sistema de arte, artista, obra, público, y le asignó al observador una posición fundamental. Al adaptar directamente un diagrama cibernético, Grippo celebra un modelo de comunicación directo, en el que el ruido o la distorsión del mensaje está ausente o está implícito en la ambigüedad de las imágenes de los circuitos y los oscuros dibujos más pequeños en el lado derecho. Sin embargo, su estímulo para que el espectador estudie el proceso de comunicación refleja un espíritu más amplio de la época, emblemático en los experimentos de Oscar Mazzotta y el arte de los medios, jugando con circuitos cerrados y abiertos que permitían diversos grados de feedback. Sobre todo los sistemas de comunicación de masas debían ser examinados más allá de los mensajes que transmitían. En esta modalidad del arte de los 60, el espectador es un aprendiz, alguien que da sentido a los sistemas que normalmente operan sin ser vistos. Los hábitats y laberintos de Benedict presentan de manera similar sistemas dentro de cajas claras que comunican tanto información sobre el comportamiento de las especies como las conciencias del sistema más amplio que ha sido diseñado para contenerlas, mantenerlas o estimularlas. Mi ensayo concluye con los laberintos, en particular el gesto de suplantar a un animal por el propio espectador en laberinto invisible. Aquí vuelvo a la metáfora política de Ramírez, que Benedict está haciendo una referencia indirecta a la subjetividad política en Argentina alrededor de 71. Reflexionando más, admito que me fue imposible ver obras como Laberinto Invisible sin esta adscripción de metáfora política, lo que puede haber sesgado mi interpretación. Después de todo, para un científico de laboratorio, los ratones que corren por un laberinto realmente parecen opresión o dominación. En cualquier caso,
Sugiero que las experiencias del espectador de funcionar dentro en lugar de simplemente observar el sistema desde fuera, en este caso, ofrece una especie de conocimiento encarnado que incluiría la realización de cualquier metáfora que uno encuentre ahí. En conclusión, quiero identificar varias direcciones y posibles debates que, gracias a este libro, los futuros investigadores pueden explorar. Después de leer los ensayos de Pacheco y Eliot, ahora me fascina el componente histórico de cómo Benedict, en palabras de Pacheco, produce empleos claros de la violencia estructural del país. En su recuerdo emocionante, David Eliot identificó el registro de las instalaciones de Benedict cerca de las 90s como melancólico. Tengo curiosidad por saber cómo se puede cuadrar esto con la idea de Ramírez de metáfora cáustica y por extensión articular mejor la política de Benedict. Por extensión, cómo posicionar políticamente a Benedict en relación al CAIC como institución del arte, así como los diálogos internos dentro del grupo de los 13 bajo la dirección de Jorge Glusberg. Esto incluiría intercambios con artistas extranjeros que trabajan con el centro, como Juan Downey, cuya obra tiene afinidades con Benedict. En los últimos años, los experimentos internacionales de arte de sistemas han recibido más atención junto con la excavación de la cibernética y la teoría de sistemas como paradigmas principales del arte de los 60 y 70. Pero también podríamos considerar el trabajo de Benedict de los 60 como un precursor de los artistas contemporáneos que han abrazado completamente el fin de la naturaleza y la cultura como categorías separadas, a favor de concepciones totalmente enredadas de los sistemas humanos y no humanos, que hoy son demasiado tópicos. Capítulos de una historia ecológica del arte de posguerra. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Antes de continuar y aprovechar para continuar y charlar con algunas preguntas, quiero hacer una aclaración que quería sumar, que es básicamente dónde se puede conseguir el libro. El libro ya está disponible en la Argentina. Gracias al apoyo de Isla, veo también, y extiendo el agradecimiento a Ariel y a Mercedes también, que los veo dentro del público, también se va a distribuir en los Estados Unidos. Y también una versión digital, tanto de la edición, se publicaron 2 ediciones, una edición completamente en español y otra edición realizada 100% en inglés. Una versión digital también va a estar accesible en nuestra, en los próximos días, nueva página web de Espigas. Así que es una ocasión de festejo y aprovecho también porque la gestión de todos esos, de esa realización también estuvo muy presente Luisa Tomati, parte del equipo de Espigas, a quien agradezco también públicamente en este encuentro. Bueno, realmente les agradezco muchísimo las presentaciones, porque una de las cosas que funciona, me parece, del mejor modo en el texto son las diversas perspectivas, incluso las discusiones que se pueden establecer en las diversas posiciones que aparecen en el texto. Y es interesante porque, de algún punto, permítanme decirlo de este modo, pero el título es un poco mentiroso, porque no solamente trabaja sobre la obra de Benedict, sino está trabajando sobre un conjunto de relaciones, un conjunto de contactos, de vínculos, que tiene no solamente la obra de Benedict, sino también que él ha tenido personalmente a lo largo de su vida. Y esos vínculos van mucho más allá del arte. Por ejemplo, tenemos obviamente los vínculos con Antonio Batro, los intercambios por ejemplo, en Italia. Fue mencionado Mazzotta y Grippo,
Y quiero mencionar a las otras dos personas, dos otros vínculos destacados en el trabajo de Marcelo Pacheco, que son Alberto Greco y Marotta, la figura de Marotta. Y los destaco especialmente también por la afinidad que tiene la publicación de este libro en el ámbito de espigas, tanto por la gran cantidad de material documental sobre Alberto Greco, sino también por el trabajo de inventario que el año pasado realizó William Schwaller, que si está en el público le agradezco, que él también trabajó específicamente en el inventario del archivo de Marotta. Entonces es muy interesante cómo se van tejiendo esos vínculos y también las polémicas que se generan. Creo que quedó muy claro en tu trabajo, Mari Carmen, tu postura provocadora con respecto a la figura de Glusberg y el CAIC. Es decir, normalmente estamos acostumbrados a escuchar que el CAIC fue una plataforma de visibilización internacional probablemente solo comparable en el caso argentino, quizás con el Instituto de Itela y la figura de Romero Brés. Glusberg había estado encantado quizás con esa vinculación o pensarlo como continuidad. Vos en cambio decís, no, hay que ver, porque quizás esta internacionalización que promovió Glusberg quizás fue a largo plazo, digamos, complicó, llamémosle, la lectura, o achicó, delimitó las lecturas posibles sobre la obra, sobre la complejidad de la obra de Benedict. Sí. Yo al respecto, si puedo añadir un comentario, con relación a lo que Daniel, no sé si lo entendí bien, me interesó mucho su presentación, pero la cibernética no estaba tan presente en el CAIC. El ejemplo de Víctor Gripo es anterior al establecimiento del CAIC, a menos que tenga las fechas un poco confundidas. Gripo es efectivamente el único otro artista de ese momento, hasta donde yo he podido vislumbrar, que realmente trabajó dentro del concepto de arte de sistemas y cibernética. Los otros artistas que Glusberg incluyó, hubo varias exposiciones, la primera en Córdoba sobre arte de sistemas en el año 72, y posteriormente eran cualquier cosa, o sea, había xilografías, había happenings, había arte pop, había arte figurativo. O sea, él los englobaba a todos bajo este término de arte de sistemas, pero en realidad no eran artistas que estaban trabajando arte de sistemas. De ahí que, desde mi punto de vista, resultó negativo en el caso de Benedict, porque Benedict ya en ese momento había presentado el Biotron, y había hecho el Microsoo, el Biotron, o sea, había hecho cosas extraordinarias que habían sido reconocidas. Cuando estuvo en la Bienal de Venecia con el Biotron, la crítica internacional declaró que la obra más interesante de esa Bienal, que era sobre el arte y la ciencia, había sido la obra de Benedict. Y donde quiera que iba su propuesta, llamaba la atención de la crítica como uno de los más avanzados artistas dentro de las tendencias ecológicas y de sistemas. Y eso se diluyó en el momento en que entra en la relación con el CAIC, que era una relación entendible porque en ese momento el CAIC presentaba una plataforma para la divulgación del arte argentino y como David mencionó y lo sabemos de muchos otros testimonios, la gacetilla del CAIC le llegaba a todo el mundo, alrededor del mundo, o sea, y la gente conocía a la Argentina y conocía lo que estaba pasando, sobre todo después en el periodo de la dictadura, por la gacetilla del CAIC. O sea, cumplió una función impresionante, pero al mismo tiempo ofuscó o presentó obstáculos para el debido entendimiento y comprensión de la obra de artistas como Benedict. Mari Carmen, estoy de acuerdo contigo que Glusberg como le dice, caudillo cultural, sí. dominó la retórica del centro. En mi ensayo estaba pensando del concepto de cibernética no como la provincia del CAIC, pero como una tendencia
en esta época, una tendencia por comunicación, como casi ciencia, ciencia para artistas. Pero sí, estoy de acuerdo que el problema con Kayik es Glucksberg, es por separar los artistas de Glucksberg, los otros voces en este momento también. Sí, el problema es que eran tendencias que estaban también en el ambiente, o sea, y otros artistas después las retoman. Pero el problema es que Glucksberg les pone el sello del CAIC y se lo atribuye todo al CAIC y a su propia persona, porque era completamente autocentrado. Entonces, él se lo había inventado todo, a pesar de que las definiciones que ponían los textos estaban tomadas ipsis literis del trabajo de otras personas, como Burnham o Germano Cheland. Entonces, eso es lo que es problemático, el que él se atribuya a que el CAIC fue el que originó todo eso. Justamente acaba de mencionar a Germano Cheland, y hay una pregunta en Facebook que pide, por favor, si podrías extenderte en esa relación entre ambos. No sé si hubo una relación entre ambos, o sea, relación como tal, ¿no? Pero los textos que escribe Benedict, empezando por el texto sobre el microzoo, que es la introducción al pequeño catálogo de la Galería Rubers de 1968, la manera como describe a Benedict, o sea, está tomado ipsis literis cuando habla de una imagen preiconográfica, y la cualifica, todo eso está tomado de Germano Cheland, de uno de los primeros textos de el arte povera, cuando él lanza arte povera en Italia. Y así hay varias otras instancias, están todas documentadas en mi ensayo, en las notas de mi ensayo, lo cual, o sea, fue algo que yo descubrí de casualidad, comparando, o sea, leyendo una variedad de textos, y de momento me llamaba la atención que lo mismo que había leído lo estaba leyendo en Germano Cheland. Entonces tuve que empezar una investigación casi de Sherlock Holmes para determinar, o sea, quién realmente había dicho esto antes, porque me resultaba muy, muy curioso que se repitiera el mismo texto, ¿no? Y bueno, y esa era la práctica, quizás era una práctica del momento, donde realmente la gente no se preocupaba por ese tipo de notas rigurosas o créditos a otras personas, pero nos toca a nosotros como investigadores señalar esas incongruencias. Bueno, muchas gracias a ambos. Aprovecho y leo el comentario de David Elliott, que les agradece la participación. Te agradecemos nosotros también, David, por tu participación y por haber participado en el texto. Probablemente la presentación de este libro también, la presentación y el lanzamiento de este libro también hay una relación que es obvia, pero no es importante igual de modo señalarla, que es que la importancia o la centralidad de la cuestión ecológica en la obra de Benedict, en un año donde toda nuestra vida, incluso nuestra vida más cotidiana, está atravesada justamente por esa relación. Entonces, en ese sentido, resulta significativo releer y ver la obra de Benedict, y ustedes hacen muchas referencias a ese proceso desde la perspectiva más actual, la perspectiva más presente. En ese sentido, voy a plantearles una pregunta bastante general. ¿Cómo plantean o cómo piensan ustedes que la obra de Benedict puede, de algún modo, darnos herramientas o poner el eje en determinados problemas como para ayudarnos a comprender la situación contemporánea en función de la relación con la ecología? Entiendo que es una pregunta amplia, pero me gustaría conocer sus opiniones también teniendo en cuenta los desafíos en la ecología que está presentándose este año. Bueno, Benedict todo su planteamiento parte desde los años 60, cuando él se da cuenta que la sociedad de consumo, y así lo plantea, que la sociedad de consumo realmente estaba acabando con la naturaleza, y que había que mostrar una resistencia, pero contrario a otros individuos
que pensaban lo mismo, pero querían revivir a la naturaleza, Benedict aceptaba la artificialidad. Y realmente habla de cómo lo artificial es importante, o sea, no está dispuesto a rechazar la artificialidad. De ahí surge esta idea de ver organismos vivos dentro de cajas de acrílico, de poder observar el proceso de la naturaleza, que es una situación artificial, o sea, es acaparar la naturaleza y meterla dentro de una caja de vidrio. Para él eso era una manera de rescatar la naturaleza. Y todos estos habitáculos de vidrio, de acrílico, como el biotrón, el fitotrón, los mini biotrones, todos estos aparatos que él se inventó en ese momento, tenían como propósito que la gente observara la naturaleza, para entonces a partir de ahí tener una experiencia viva, venir en contacto con la naturaleza, porque la sociedad de consumo había enajenado al individuo, el individuo ya no estaba en contacto con la naturaleza. Y hay que recordar que Benedict creció o estuvo muy allegado al campo. Marcelo Pacheco dice cómo él estaba muy enraizado en esa experiencia del campo. Y eso lo lleva a querer que otras personas puedan saber lo que es la experiencia de un animal vivo, de una abeja, de un insecto, de un caracol. Y esa interacción con el observador, que el observador observara y se transformara a través de experimentar o de observar a la naturaleza viva, era fundamental para su obra. Daniel, ¿alguna conclusión, algo que te gustaría agregar? Llegan menciones sobre esa relación que vos haces al final también dentro de lo humano y lo no humano, digamos, ¿no? Sí. Sí, es difícil ahora con la popularidad de Object-Oriented Ontology, ontología orientada de objetos, porque para mí la obra de Benedict es un buen ejemplo de el fin de naturaleza, ¿no? Son situaciones o sistemas naturales, pero completamente artificiales, ¿no? Son, sí, creo que él anticipé mucho los artistas contemporáneos que reflejan de estas ideas. Bueno, no me queda más que agradecerles, ya nos hemos pasado algunos minutos. Les quiero agradecer especialmente por participar en esta presentación, a todo el público, a todos los que nos han apoyado. Así que, Mari Carmen, Daniel, David, muchísimas gracias por haber participado en esta presentación. Y bueno, espero que aquellos que todavía no tienen el libro lo consigan y lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.